Muy bienvenidos a nuestra última lección de este trimestre titulada Un paso de fe. Quiero recordarte y animarte que debemos adquirir la siguiente cartilla de estudio para no dejar de estudiar y profundizar en la palabra del Señor. Nuestro versículo de memoria para esta semana fue Filipenses capítulo 2 versos 5 al 7 que dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de siervo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Este texto nos recuerda, hermanos, lo que Cristo hizo por amor a nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Se despojó a sí mismo. Dejó su divinidad, dejó sus atributos divinos, hermanos, y vino a esta tierra a morir por nosotros, a salvarnos de nuestros pecados. Y eso que hizo Jesús es lo que Él espera que nosotros hagamos, hermanos. Que dejemos todo por seguirle, que dejemos nuestro pasado, que dejemos lo material, que dejemos nuestros pecados y nos entreguemos a Él. Esto nos lleva a nuestras preguntas claves de esta semana. Primera pregunta: ¿por qué debo animar a las personas a entregarse a Jesús? ¿Por qué debo dar ese paso de fe lo más pronto posible? Recuerden, Jesús dio un paso de fe al despojarse de sus atributos divinos y venir a este mundo. Y ese mismo paso de fe debemos dar nosotros, dejar todo nuestro pasado y seguir a Cristo. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Y por qué debo animar a las personas a entregarse a Jesús? ¿Por qué debo animar a las personas a dar ese paso de fe? La primera razón es porque es parte del cumplimiento de la misión. Recuerden que hemos hablado que el Nuevo Testamento presenta dos ejes misionales principales. El primero es la verdad presente, que está en Apocalipsis 14, 6 al 13, donde está el mensaje de los tres ángeles, y el segundo eje misional es hacer discípulos, como lo dice Mateo capítulo 28. ¿Y cómo hacemos discípulos? Bueno, yendo, predicando, bautizando y enseñando. ¿Qué significa eso? Que si una iglesia dice: pastor, aquí estamos haciendo discípulos, pero no bautizan, en realidad no están haciendo discípulos, porque parte del proceso de discipulado es llevar al bautismo a las personas. Entonces, esa es la primera razón, porque cuando bautizamos estamos cumpliendo la misión. Segunda razón, es para asegurar o alcanzar la salvación en Cristo del candidato. Recuerda, Marcos 16:16 dice: el que cree y se bautiza es salvo. O sea, si la persona no se ha entregado a Jesús, aún no es salva, sigue perdida, y si muere se irá sin Dios y sin esperanza. Por esa razón debemos animar a las personas a entregarse a Cristo para que sean libres de condenación y puedan tener la oportunidad y la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Número 3. ¿Por qué debo animar a las personas a entregarse a Jesús? Para que el candidato obtenga el perdón de sus pecados. Hechos 2:38 lo dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Saben que las personas andan con conciencias heridas, con cargas de pecado que llevan sobre sus conciencias, sobre sus vidas, un pasado que vienen arrastrando y son infelices. Deseamos que esas personas cambien. ¿Qué tenemos que hacer? Animarlas a entregarse a Jesús, porque cuando nos entregamos a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados. Dicho perdón no se puede recibir de otra manera, a no ser por la fe en las promesas de Cristo Jesús. ¿Por qué debo animar a las personas a entregarse a Jesús? Para que sean adoptadas como hijos o hijas de Dios.
Esto fue lo que pasó en ocasión del bautismo de Cristo. Dice la Biblia que después que Él fue bautizado, después que Él fue sumergido en el agua, salió del agua y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo pasa cuando una persona se bautiza. La persona que se entrega a Jesús llega a ser adoptado como un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué debo animar a las personas a entregarse a Jesús? Para que puedan experimentar el milagro de la vida nueva, tal como lo dice Romanos 6:4, que nosotros morimos y resucitamos, un acto como simbólico, espiritual. Dejamos sepultado en las aguas del bautismo nuestro pasado y nacemos a una vida nueva. O sea, a partir del bautismo vamos a experimentar el proceso que la Biblia llama el proceso de la santificación. Proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos va separando del pecado, va cambiando nuestro carácter, va moldeando nuestra vida, nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestra vida va cambiando. O sea, si tú quieres ver a esa persona cambiar, anímala a entregarse a Jesús. Si quieres que deje el vicio, si quieres que deje las drogas, si quieres que deje esa vida de pecado, anímala a entregar su vida a Cristo. ¿Por qué debemos animar a las personas a entregarse a Jesús, a dar ese paso de fe para que puedan nacer espiritualmente, tal como Jesús le dijo a Nicodemo? En San Juan capítulo 3, versos 4 y 5, Jesús habló del nacimiento de lo alto. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Un nacimiento de lo alto que no se consigue en este mundo, que no hay forma de obtenerlo a menos que sea descendiendo a las aguas del bautismo. Tú podrás ir con psicólogos, podrás ir con psiquiatras, podrás tomar antidepresivos, calmantes, lo que sea. Nada de eso podrá cambiarte. El único que puede cambiarte es Cristo Jesús. Por eso animamos a las personas a entregarse a Jesús, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Este libro es mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, donde dice que los que estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, quiero preguntarles, cuando una persona nace en esta tierra, ¿en cuál libro es escrito su nombre? ¿En el libro de la vida, en el libro de la muerte o en el libro de las memorias? Porque estos son los tres libros mencionados ahí en Apocalipsis 20:12. Dice: los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Por lo menos hace mención de tres libros. Entonces, cuando una persona nace en este mundo, ¿dónde es inscrito su nombre en el cielo? ¿En el libro de la vida, de la muerte o de las memorias? Bueno, la mala noticia es que la persona cuando nace en este mundo, su nombre es inscrito en el libro de la muerte, porque en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, no hay justo ni a uno, dice Romanos 3:10. Nacemos condenados, nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores, nacemos así. Entonces nuestro nombre está en el libro de la muerte y va a estar ahí a menos que yo me entregue a Jesús, porque cuando me entrego a Jesús por medio del bautismo, mi nombre pasa al libro de la vida, al libro donde está escrito con la sangre de Cristo el nombre de los redimidos, hermanos. Y el libro de memorias es a favor de los que están en el libro de la vida. ¿Quieres que esa persona sea salva? Pues anímala a entregarse a Jesús. ¿Por qué debemos animar a las personas a entregarse a Jesús? Bueno, para que puedan entrar a las aguas de la vida. Ezequiel capítulo 47 nos habla de un río que salía del santuario. Entonces dice Ezequiel que de la puerta que daba entrada al lugar santo empezó a salir agua. Y entonces él empezó a avanzar por esa agua. Dice que al principio le llegó a los tobillos, luego a las rodillas, seguidamente a la cintura, y después se volvió un río profundo que no podía atravesarlo sino nadando. La visión continúa diciendo que ese río que venía del santuario se depositó en el Arabá,
que es el mar muerto, el mar más bajo de la tierra, tan bajo que se ha vuelto demasiado caliente y entonces demasiado salado. Debido a los minerales traídos por el río Jordán, la salinidad de esa agua alcanza hasta un 26%, lo que impide que haya vida, además de sus altos contenidos de azufre y fosfato. Esto impide que ahí haya vida. Pero en la visión de Ezequiel dice que este río llega al Araba y le da vida. Bueno, sabemos que esta es una visión que no era para el tiempo de Ezequiel, porque en el tiempo de Ezequiel el templo fue destruido por los babilonios. Así que esta sería una visión de la obra que vendría del santuario celestial a este mundo que es como un mar muerto, o a la vida de esas personas que están sin Cristo, porque la Biblia dice en Efesios 2:1, vosotros estáis muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿qué nos dice la visión? La visión nos dice que estas aguas son aguas de vida. Además, la visión dice que estas aguas vienen del santuario celestial. Estas aguas vienen en forma ascendente y descendente. ¿En qué sentido? Vienen en forma descendente porque vienen del cielo a la tierra, y vienen en forma ascendente porque en la visión dice que llegaban al tobillo, luego a la rodilla, a la cintura, hasta cubrir a la persona. O sea, van ascendiendo. A medida que la persona se adentra en las aguas, la profundidad de ellas va ascendiendo. Ahora, todo lo que estas aguas tocan vuelve a la vida, a la verdadera vida. Y estas aguas deben alcanzar a todos, dice la visión, deben llegar a todos los habitantes de la tierra. Entonces, ¿qué significa esta visión? Hermanos, Dios manda aguas de vida a la humanidad, dice la palabra del Señor. Jesús lo dijo en San Juan 7:37, el que tenga sed venga a mí y beba. Y cuando bebamos de Cristo, dice, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Ahora, estas aguas, ¿cómo las recibo? Bueno, las recibo al estudiar la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que a través de la palabra de Dios yo empiezo a recibir el agua de vida. También lo hago por medio de la obra del Espíritu Santo. Y aquí continúa lo que Jesús había mencionado. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y cuando beba de Cristo, el Espíritu Santo vendrá sobre esa persona y hará que él se vuelva una fuente de agua viva, una fuente de esperanza. Y obviamente por medio del bautismo recibo estas aguas de vida. Así que si tú quieres ver a esa persona con un claro sentido de vida, con una plenitud de vida, con una convicción espiritual maravillosa, anímala a que se entregue a Cristo. Porque todo lo que el Espíritu toca por medio de la palabra y el bautismo vuelve a la vida, a la verdadera vida. Seguimos profundizando en la pregunta, ¿por qué debo animar a las personas a entregarse a Jesús? Bueno, para poder vestir la justicia de Cristo y así servirle. Cuando me bautizo, voy sucio de pecado, manchado de pecado. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice la palabra de Dios, hay podrida llaga, hinchazón. Pero a través del bautismo recibo esa sanidad del alma, esa limpieza del alma. Cristo me cubre con su justicia, me añade su justicia, solamente cuando yo me entrego a Él. Por eso animamos a las personas a entregarse a Jesús, porque andamos desnudos espiritualmente. Esta ropa física no vale nada a los ojos del Señor. Es la justicia de Cristo recibida por medio del bautismo. Y la última razón por la cual debo animar a las personas a entregarse a Jesús es para que hagan un pacto con Él. Sí, un pacto con Él. El bautismo es eso, un pacto con Él.
Antes, según Romanos 4:11, para que una persona sea admitida dentro del pueblo de Dios, tenía que cumplir con una señal pactual que era la circuncisión. Bueno, ahora ya no nos circuncidamos, sino que nos bautizamos. Por medio del bautismo, la persona es recibida como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, como el bautismo tiene las condiciones de un pacto, debemos entender algo. El pacto puede ser quebrantado. Así lo dice Ezequiel 17:19, los pactos se quebrantaban, pero también los pactos podían ser renovados. Ahora, hay ejemplos de pactos que se renuevan. Por ejemplo, el pacto de Dios con Adán, Dios lo renovó con Noé, lo renovó con Abraham, lo renovó con Israel y lo renueva con nosotros, dándonos las mismas condiciones que le dio a ellos. Otro ejemplo de renovación del pacto es el pan de la proposición, los panes que se comían en el santuario. La mesa de los panes que estaba en el lugar santo tenía 12 tortas, 6 y 6. Cada sábado el sacerdote que oficiaba en ese día santo debía comer las tortas anteriores y poner pan nuevo. Cuando el sacerdote comía esas tortas de pan, lo hacía en representación de todo el pueblo. O sea, era una comida pactual donde el sacerdote, en representación de Israel, renovaba el pacto con el Señor cada semana, porque durante la semana los pecados cometidos por todo el pueblo quebrantaban el pacto. Nosotros pues ya no comemos ese pan, pero sí participamos de la Santa Cena, del lavamiento de los pies y del rito de comunión o Santa Cena, donde hacemos una comida pactual. Ya no nos volvemos a bautizar, sino que nos lavamos los pies y comemos una porción de pan sin levadura y bebemos un jugo de uva sin fermentar, tal como el Señor lo dijo: haced esto en memoria de mí. Cuando lo hacemos, renovamos nuestro pacto que hicimos el día del bautismo. Pero sucede que hay ocasiones en las que el miembro se extravía terriblemente y entonces rompe completamente el pacto, hace pecados públicos o se aleja del Señor por mucho tiempo. Entonces se hace necesario un rebautismo, una renovación del pacto. Saben que los judíos se bautizaban varias veces, porque saben que hay cristianos que dicen: no, yo me bauticé una vez y ahí dice la Biblia un bautismo. Pero déjenme decirles que en Efesios 4:6, donde dice un Señor, una fe, un bautismo, no se refiere a cantidad de veces que debemos bautizarnos, sino a único. Hay una única forma de bautizar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque ya en el tiempo del Pablo habían otras maneras de bautizar, pero Pablo dice: hay una sola forma correcta de bautizar, es lo que está diciendo en Efesios 4:6. No habla de cantidad de veces que debo bautizarme, porque la palabra del Señor nos permite volver a renovar. Claro, no vamos a estar renovando el bautismo cada semana, o sea, rebautizarnos cada semana o cada mes. No. Tiene que haber un crecimiento, una madurez. Esto es en ocasiones especiales donde el miembro tuvo una caída demasiado fuerte, un pecado público muy grande o un alejamiento por mucho tiempo del Señor. Ahí se hace necesario un rebautismo. Entonces les decía que los judíos se bautizaron varias veces, los judíos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que al cruzar el Mar Rojo recibieron su primer bautismo en agua, por decirlo así. Además, el judío hacía un baño ritual diario. Tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y uno de los guías que tuve fue un guía judío no mesiánico, y él estábamos en el río Jordán, y entonces viendo unos bautismos y le preguntamos: ¿y usted ya se bautizó? Yo me bautizo todos los días, dijo él. O sea, hablando de este bautismo, de este baño ritual que hacían. Algunos judíos fueron bautizados por Juan y se volvieron a bautizar cuando
aceptaron públicamente a Cristo, como lo que pasó en Hechos capítulo 19. Ahí dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo se encontró con ciertos nuevos discípulos que él no había bautizado, pero decían que eran discípulos del Señor, decían que eran seguidores de Cristo. Entonces el apóstol Pablo les preguntó quién los bautizó. Juan el Bautista. Entonces Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron nuevamente bautizados. ¿Por qué se bautizaron? Para tener un mejor y más completo conocimiento de las doctrinas, porque había doctrinas que no conocían, pero que estaban aceptando. Entonces tenían que tener una evidencia pública de que estaban poniendo su vida en armonía a esas doctrinas. Además lo hicieron para que hubiera una evidencia ante la congregación de que sí eran verdaderos discípulos de Cristo. Entonces este pasaje nos indica que pueden haber rebautismos. Además, esta cita en el libro de Evangelismo, en la página 275, Elena de White aconseja: el Señor pide una ofrenda decidida, y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. La conversión debe ocurrir entre los miembros para que, como testigos de Dios, puedan testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica el alma. ¿Y por qué debo dar ese paso de fe lo más pronto posible? Tal vez nos esté viendo alguien que no es bautizado, o tal vez tú digas, sí, yo ya animé a esta persona, pero me dijo que el otro año o que después. Pero vean lo que dice la palabra del Señor. Hablando de Felipe y el eunuco, después de escuchar la explicación que dio Felipe de Isaías 53, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el eunuco, descendieron del agua y Felipe lo bautizó. Vemos que Felipe no esperó mucho tiempo para llevar al agua al eunuco. También dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. También dice Hebreos capítulo 3, verso 7, dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis los corazones, sino seguidle. Además, 2 Corintios 6:2 dice: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, su santo nombre. Entonces, ¿por qué debo dar ese paso de fe lo más pronto posible? Número 1, porque la gracia de Dios se puede cerrar. Sabemos que estamos en el tiempo del fin y de que pronto los eventos finales se desencadenarán de manera rápida. Puede ser que ya no te dé tiempo entonces de entregarte a Jesús y la gracia se cierre. Número 2, porque la venida de Cristo se puede manifestar. O sea, si los eventos finales se desencadenan y la gracia se cierra, Cristo vendrá pronto en las nubes de los cielos, y entonces tú no estás bautizado, no estás libre de condenación, no estás inscrito en el libro de la vida y tu alma se perderá. Número 3, porque la persona se puede morir. Eclesiastés 9:4 dice que mientras hay vida y esperanza, aún hay esperanza para los que viven, dice. Eso significa que mientras estés vivo tendrás la oportunidad de bautizarte. Una vez muerto, ya no hay opción. Ya nadie se va a poder bautizar por ti. Ya no tendrás oportunidad de bautizarte y habrás muerto sin Dios y sin esperanza. Y número 4, porque el diablo puede desanimarte. O sea,
Tú puedes decir, sí, yo me quiero entregar a Jesús, pero lo voy a hacer cuando pasen las restricciones, allá el otro año. Entonces le estás dando oportunidad al diablo de desanimarte. Por lo que la Biblia recomienda, hazlo lo más pronto posible. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Así que yo te animo. Saben, yo me bauticé a los 16 años y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Yo hubiese hecho antes, mi decisión habría sido mucho mejor para gloria del Señor. Pero quiero terminar animándote a seguir estudiando tu cartilla, a seguir estudiando tu Biblia, y gloria sea al Señor porque durante este trimestre aprendimos a hacer amigos para el reino de los cielos. Dios te bendiga.